Voy a hablar de la búsqueda de la materia oscura. Es un tema así de, bueno, candente en física de partículas y en cosmología. Y bueno, ya os ha dicho Carmen mi nombre, soy Pablo García Avia del CIEMAT, concretamente de la Unidad de Excelencia María de Maeztu, CIEMAT Física de Partículas. Y vamos a ir ahí al tajo directamente, que si tardo más de 20 minutos me echan del bar, como siempre que me echan de los bares, ¿no? Bueno, es curioso, sobre todo cuando uno se ha tomado unas cuantas cervezas y sale por Madrid, bueno, en Madrid no, en Soria, sale de noche al campo, ve estrellas, ve galaxias y ve una cantidad de objetos, sobre todo se los observa a través de un telescopio, y bueno, se siente satisfecho, dice, ¡jo, qué bien! Yo he estudiado esto en el colegio, en el instituto, y entiendo esencialmente todo lo que veo en el universo. Y bueno, es satisfactorio porque a la gente no le gusta tener muchas dudas, ¿no? Y esto nos ayuda a entender otras cosas. Bueno, pues esta charla en realidad es para explicar que cuando uno mira y está tan satisfecho y tan contento, tan contenta de ver todas estas cosas, en realidad está viendo, como mucho, un 5% de lo que existe. Y no es un problema de presbicia, en mi caso acusada, ni es un problema de que no tenga las herramientas adecuadas, sino que, en realidad, la materia que está hecha de átomos, protones, neutrones, electrones y la luz, solamente es un 5% de lo que existe en el universo. Bueno, esta era la charla esencialmente, el resto son excusas, porque como me han invitado a la cerveza, tengo que hablar durante 19 minutos más. Pero bueno, vamos a darle un poco de chicha. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos por un telescopio y vemos estas fotografías maravillosas del universo profundo del Hubble? Bueno, pues tampoco vemos átomos de estas cosas, ¿no? En realidad, de ese 5% que observamos, un 4,5% es gas difuso de hidrógeno y helio. Gas que, salvo en casos raros que haya una estrella por ahí dándoles caña y tal, no se ven. En algunos casos, pero muy pocos casos. Solo un 0,5% forma estrellas. Ya empezamos a alucinar un poquito. Bebed, porque si no, es muy difícil asimilar todo esto. O sea, yo por la mañana antes de trabajar me tomo un par de cervezas y tal. Los neutrinos que son partículas fundamentales, porque se producen en el núcleo de las estrellas en procesos de fusión nuclear. Estos procesos dan lugar a átomos pesados, a núcleos pesados, que luego terminan dando lugar a la materia de la que estamos hechos, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro y otras cosas. Son muy importantes. Solo constituyen el 0,06% de lo que hay. Dicen, pero esos tampoco los vemos, son materia oscura. Luego veremos que en realidad no es así, porque tenemos detectores para ver neutrinos. El resto de los elementos químicos, bueno, esto aquí hablo de elementos químicos, quien no se sepa la tabla periódica no importa, porque yo os la explico en 2 minutos o menos. En la tabla periódica todo el mundo sabe que hay 3 elementos, que es el hidrógeno, el helio y los metales, y Benjamín seguramente está de acuerdo conmigo, ¿no? Y entonces ahí veis que efectivamente lo que importa son el hidrógeno y el helio, que hay menos de un 0,25 por 1000 en el universo. Estos son cantidades relativas, ¿de acuerdo? Y la radiación, que esencialmente es la luz, la mayor parte además no es la luz que viene de las estrellas, es la luz procedente del Big Bang, ya ahí empezamos a flipar un poco más, hay un 0,005%. O sea que todas las cosas bonitas que se os ocurren, y las feas también, no sé, las petunias, el perro del vecino, no sé, los sentimientos de la gente, aquellos sitios de donde surge la poesía de Lorca o el Guernica, por ejemplo, están hechos de materia que está en ese 5% en gran medida. Lo cual no deja de ser sorprendente y sería otro buen momento para dejar la charla. Porque es terriblemente poético y es bonito, no tendría que estar satisfecho. Una tendría que estar satisfecha. Pero claro, tenemos ese problema, los mamíferos, que es la curiosidad. Y nosotros lo expresamos de una forma muy particular y es haciendo ciencia. De lo que queda del 95% restante, ¿qué hay? Hay 2 cosas que en realidad no tenemos ni idea de lo que son, pero les hemos puesto un nombre. Y esto pasa en ciencia, ¿vale? Luego os explicaré que la honestidad es importante en ciencia. Entonces no importa hablar de algo cuando no sabes nada, si eres honesto y lo dices, y estás diciendo que le has puesto un simple nombre. Vamos a intentar entender qué es eso de la materia oscura, aunque no sepamos lo que es. Eso es un 26,5% de lo que existe en el universo. Y el resto, y esto ya, aquí ya pasamos ni la cerveza, el cubata, porque esto ya es... Casi el 69% de lo que hay es energía oscura. Yo hablaría muchísimo de la energía oscura, entonces así sí que nos echan del bar a las 3 de la mañana, porque no da tiempo. Entonces, os voy a pedir clemencia, voy a hablar de la energía, de la materia oscura, y luego ya cuando estemos borrachos, abrazados a la farola, si queréis me hacéis preguntas de la energía oscura. Entonces, para resumir, porque todo esto es un poco abstruso,
Un gran resumen es que nosotros en realidad lo que conocemos del universo hasta hace poco, primeros del siglo pasado, era el modelo atómico con los orbitales, protones, neutrones, electrones, la luz, y bueno, pues a gran escala, galaxias, nebulosas, etcétera. Con otros nombres lo conocíamos. Pero en realidad eso es falso, porque el universo no se ve así, desde el punto de vista de un físico se ve así, mucho más oscuro. El 95% del universo es de naturaleza desconocida, y es lo que llamamos el lado oscuro del universo, ¿de acuerdo? Y en contra de lo que pensaba Yoda, esto es muy importante luego, ¿vale? Hay premio por eso. El lado oscuro del universo no es más seductor, eso es falso, es más poderoso, es mucho más poderoso. Nuestra existencia se debe en gran medida al lado oscuro del universo. Así que no os dejéis engañar, porque Darth Vader tenía razón. También en lo de Luke, sí, era su padre, sí. Bueno, como he dicho que yo iba a hablar de la materia oscura, empiezo a bailar números para engañar y captar vuestra atención. Ese 26,5% del total del universo en realidad quiere decir que de la materia, ya olvido definitivamente la energía oscura, solo hablo de la materia oscura. De toda la materia que existe, el 85% es materia oscura. O sea que nosotros somos ese 15% de materia. Dices, bueno, pero ¿cómo sabéis que está ahí, no? ¿Cómo os habéis dado cuenta? Esencialmente por los efectos gravitatorios que produce. Y vamos a hablar de esto en un poquito más de detalle. La primera forma inmediata de darse cuenta, y además fue una mujer, porque cuando uno habla de científicos dice el apellido y no se para a reparar, Vera Rubin, ya se dio cuenta hace tiempo que las velocidades orbitales, que conocemos muy bien porque podemos ver cómo rotan los planetas en torno al Sol, o ahora mismo con las imágenes de Kepler podemos saber cómo rotan los planetas, a qué velocidades en torno a las galaxias que los alojan. Sabemos que hay una especie de ley de potencias descendentes. Mercurio va, ¿cómo es el término científico este? Va a toda leche, ¿no? Y luego Pluto, que ya sé que no es un planeta, pero el pobrecillo, ya que tenemos fotos de él, va a una velocidad ínfima, ¿no? Va, como decimos, lento que te cagas, ¿no? Es otro término científico importante. Bueno, pues cuando uno hace esto con la velocidad a la que orbitan las estrellas en torno al núcleo de la galaxia, vemos que, bueno, estos gráficos uno no los explica mucho, pero aquí en el eje horizontal había distancia al Sol y en el eje vertical la velocidad. No lo he dicho, craso error, pero va, se entiende. Pues hago lo mismo y pongo allí el radio en unas unidades, que esencialmente son miles de años luz, poco más o menos, y aquí pongo la velocidad radial de las estrellas. Entonces, aunque igual no sale en el vídeo, voy a señalar con el puntito verde. Los que no veáis el puntito verde no importa. Lo que yo esperaría es observar que las velocidades siguen la línea de puntos, como los planetas. Sin embargo, cuando hacemos medidas, vemos que en realidad esta distribución es plana. Los puntos son observaciones astrofísicas, que hacen los astrónomos con gran precisión. Dices, has elegido este caso porque te venía bien. En realidad, esto al principio había pocos casos de medidas de este tipo. Hoy día hay proyectos que pueden medir con una sola fotografía, por decirlo de alguna forma, la velocidad radial de centenas de puntos de una sola galaxia. Y pueden hacerlo en poco tiempo, pueden sacar espectros de rotación y entonces pueden medir con precisión la velocidad a las que se mueven los brazos de las galaxias. Entonces, este escenario es típico, de hecho es el más típico, ¿de acuerdo? Y vemos además no solamente que no es una ley de potencias descendentes, sino que tengo que sumar una contribución de gas, que es esa línea tenue que apenas veréis a partir de la fila número 1, o sea, nadie. Es una línea bajita donde pone gas, y eso es el gas difuso que decía antes, 4,5% que no forma estrellas. Luego está el disco y luego el halo. El halo es una cosa que yo tengo que poner aposta a mano en los cálculos para reproducir eso. ¿Qué es ese halo? No es la única explicación, pero una de las más interesantes en este contexto, y debo decir que por sí misma no tendría mucho valor, es que todas las galaxias tienen un halo de una materia que no se ve y que denominamos materia oscura. Como es materia, produce atracción gravitatoria al atraer a las estrellas, pero está difuminada, no está concentrada en un punto como el Sol o como el centro de la galaxia, sino que está difuminada radialmente, está deformando esa distribución de velocidades angulares. ¿De acuerdo? La galaxia que uno ve normalmente es el punto brillante del centro de la fotografía de la izquierda, y lo azul es una simulación de ordenador de la distribución de materia que tendría que tener en esa galaxia para reproducir lo que hemos visto en nuestras observaciones. Así no solamente sabemos que hay un halo de materia oscura, sabemos cuál es su distribución radial y la cantidad que hay. Aquí podemos medir, por ejemplo, que hay 5 o 6 veces más materia oscura en promedio que materia visible. Lo siguiente, claro, yo os decía que
un caso que justifica tu prejuicio en ciencia no tiene ningún valor, ¿vale? La honestidad, insisto, segunda vez que lo digo, es importante. Cuando uno constata la existencia de materia oscura y cuantifica cuánta hay, utiliza una gran cantidad de técnicas diferentes y sobre todo procesos físicos que no están relacionados unos con otros. Pues si estuvieran relacionados sería como hacer trampa, ¿no? Es como si preguntamos a cuál es el mejor equipo del mundo y le preguntamos a socios del Real Madrid, pues la respuesta será unánime, ¿no? Todo el mundo sabe que el Atleti es mucho mejor que el Real Madrid, a pesar de que, bueno... quiero decir con ello que la materia oscura está constatada y medida su cantidad del orden de 12 procesos físicos diferentes relacionados con la gravitación, pero que son independientes, tanto en el procedimiento de medida como en la estadística y los datos que se utilizan. Uno de ellos es lo que llamamos el efecto de lentes gravitacionales. Sabemos que la materia produce atracción gravitatoria, pero en realidad, ya incluso en tiempos de Newton se sospechaba que la energía producía atracción gravitatoria, y ya desde tiempos de Einstein lo sabemos de una forma mucho más precisa, que cualquier distribución de materia y energía, de hecho materia en realidad no es sino una forma concentrada de energía, produce atracción gravitatoria. Y bueno, eso es lo que dice la teoría de la relatividad general, que está contrastada en una gran cantidad de test experimentales y observacionales con una precisión enorme. Por eso nos fiamos de ella, no porque es una teoría que dijo Einstein, sino por los resultados experimentales, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos aquí que fuera de la transparencia se nos ha escapado la Tierra, ¿vale? Porque la transparencia está preparada en marzo y como estamos en mayo ha orbitado y se nos ha salido de la transparencia, o se ha tomado un par de cervezas y se ha ido ahí a tomar. Entonces, si veis el punto amarillo del centro a la izquierda, es una galaxia lejana y la luz que sale de esa galaxia viaja por el espacio intergaláctico hacia nosotros y los rayos de luz esos que salen divergentes hacia arriba y hacia abajo, al pasar por un objeto masivo de una gran cantidad de materia, deflecta, atrae los rayos y hace un efecto de lente, pero no de lente óptica, sino de lente gravitacional. Nos conocemos lentes ópticas, hay otros campos aparte del gravitatorio. El campo electromagnético también produce lentes magnéticas, ¿vale? No hay que sorprenderse, esto no es magia negra, del todo. Es magia oscura. Entonces, los rayos convergen en la Tierra y cuando nosotros observamos, como tenemos esa manía de mamíferos de pensar que cuando nos llega un rayo de luz viene en línea recta, lo proyectamos en el telón de fondo del escenario del universo y pensamos que unos rayos vienen de arriba, otros vienen de abajo y las posiciones aparentes son diferentes. Pero mirando espectros de las galaxias, sabemos que el DNA de el ADN, perdón, el ADN, que son los espectros, nos están diciendo que se trata del mismo objeto. De modo que yo puedo ver esto, que es como observar una galaxia lejana. La galaxia que yo estoy observando no es el punto del medio. Este punto es el de aquí, gordo, que produce la lente. Lo azul es la luz como si hubiera mirado a través del culo de una botella de cerveza, del bar Moe, que promociona el evento. Tenéis que ir, es importante. Y entonces se ve deformada la imagen de fondo. Esa galaxia está muchísimo más lejos que la que está en primer plano. Claro, nosotros podemos medir ángulos, medir la dispersión, ver la apertura angular de la galaxia y calcular cuánta materia tiene que haber en el camino recorrido por la luz para que se produzca esa deformación. También sabemos por el espectro y por la luminosidad de la galaxia que está en el medio a qué distancia está y cuánta masa tiene. Y por otros motivos, que eso nos explicará seguramente luego Benjamín. Entonces de ahí podemos calcular la cantidad de materia oscura necesaria para explicar un efecto que si solamente hubiera materia visible sería mucho menor de lo que realmente observamos. Por supuesto, esto nos hace con una galaxia. Hoy día, si uno mira las fotos del universo profundo del Hubble, de campo profundo, tiene, no sé si decir, no sé un número grande, miles, cientos, decenas o cientos de miles de casos de deformaciones gravitatorias de los recorridos de la luz. Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta esto, que es importante, que la energía deforma el espacio-tiempo, que eso lo predice la relatividad general. Y además una de las principales consecuencias de esto, que no debía sorprendernos a estas alturas, es que la expansión acelerada del universo es precisamente una consecuencia de la energía oscura, que también está predicha por la relatividad general, ¿vale? Esto es un anuncio porque, bueno, ya veréis por qué. No sé a qué hora empecé, aquí pone el reloj. Yo, si no me quitan la cerveza, sigo hablando. Bueno, tú me indicas, ¿no? Voy a acelerar un poco. Esta imagen es del clúster Abell 1689, whatever, en Virgo. Y bueno, es la que estaba en la portada. Y bueno, uno cuando se fija ve puntos de luz y dice, va, estrellas, no, son galaxias. Esto es un supercúmulo de galaxias. Y de hecho, cuando uno se fija con más cuidado y empieza a ver aquí un arco. Y si no habéis bebido todavía mucho, veis otro aquí, otro aquí, otro aquí.
Y al cabo de un rato, o sea, esto es como cuando uno está en la playa y no sabe qué hacer, y algunos hasta leen libros, ¿no? Pues hay gente que mira estas fotos y te puedes tirar media hora y al cabo de un rato te has olvidado del supercúmulo de galaxias y solo ves anillos en el fondo. Es flipante, sinceramente. Os vais a la página del Hubble, os bajáis esta foto en altísima resolución, 100 megas, y os ponéis a buscar anillos. Es flipante, mucho más que ver el partido del Real Madrid. Bueno, pues ahí tenemos solo una imagen, una cantidad ingente de información sobre la distribución de materia oscura que hay en este supercúmulo de galaxias que está mucho más cerca de nosotros que esas galaxias que aparecen curvadas en el fondo. No solamente su forma es diferente, sino que al aplastarse, la luminosidad aparente de ellas es distinta, es mayor que si no hubiese ese efecto de lente gravitacional. Y esto, insisto, pasa en muchas regiones del universo. Puedo utilizar estas deformaciones con programas numéricos muy complejos, hay que decir, para sacar mapas de materia oscura. Y en este caso concreto, la nubecita azul es una reconstrucción por ordenador, con unos algoritmos que, insisto, son complejos, de la distribución de materia oscura en ese supercúmulo, y no solamente cómo está distribuida, sino la cantidad que hay, que nos vuelve a dar un factor 5 o 6. Quizá en este caso, pues, si lo miráis y dices, este tío se ha columpiado porque aquí pone 15. Bueno, yo hablo en promedio. En algunos casos es 15, en otros es 1, en otros es 300. Hay casos muy extremos, pero cuando uno hace un estudio estadístico, al final, en promedio, sale que esencialmente la cantidad de materia oscura que uno observa de esta forma es del orden de 5 o 6 veces más que la materia visible. Bueno, también tenemos casos en los que supercúmulos de galaxias colisionaron hace millones de años, y podemos estudiar cómo se comporta estos supercúmulos y el gas que habitaba entre ellos después de la interacción. Concretamente aquí se ve el cúmulo de la bala, el Bullet Cluster en Carina, y esto es muy difícil de explicar, pero como ya me estoy poniendo nervioso por la hora, voy a explicar muy rápido. Luego. Aquí está. Esto hay que verlo en 3D, ¿vale? No por los colores, ojo, no os pongáis las gafas porque no, pero hay un supercúmulo que está más cerca de nosotros y el otro está como lejos, parece más chiquitín, ¿vale? Entonces, a partir de los supercúmulos de galaxias, a través de los estudios de lentes gravitacionales, que aquí no se ven de forma muy apreciable porque la foto no es muy buena, puedo calcular la cantidad de materia oscura que hay ahí, igual que he enseñado en la transparencia anterior. Es que hacen así, no sé si la gente dice hola o es que quieren una cerveza. Bueno, pues el coloreado azul, de nuevo, es el resultado de un algoritmo de computación que nos dice cómo está distribuida la materia oscura en supercúmulos y dónde está. Lo rojo es otra cosa, es una observación directa, ¿vale?, con telescopios sensibles al ultravioleta y a los rayos X. Sabemos que hay procesos en la naturaleza energéticos que emiten rayos X, cuando hay procesos de ionización, en procesos violentos moleculares. Entonces, esos son característicos de masas grandes de gas. Entonces, el rojo es gas hecho de átomos. El azul es la materia oscura. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir... Me faltan manos, me faltan... Una voluntaria. A ver, viene supercúmulo, se chocan. Las galaxias no se chocan porque están distantes unas distancias ingentes. No se tocan, continúan más o menos su camino. Gracias. La materia oscura, lo que vemos aquí es que sigue la marcha de las galaxias. Realmente no ha colisionado. Pero el gas, que es pegajoso, todo el mundo sabe que el gas es pegajoso, se queda rezagado. Entonces, por un lado vemos que este es el gas del supercúmulo de la derecha que se ha quedado detrás, y este es el gas del supercúmulo de la izquierda que se ha quedado detrás. Este, en su momento, fue un gran descubrimiento terriblemente excitante. Para mí me sigue poniendo los pelos de punta. Constatación de que la materia oscura apenas interactúa consigo misma. Y es importante porque si apenas interactúa, lo lógico es que forme halos esféricos en torno al centro de las galaxias. Podéis haber dicho ya, pero ¿por qué no forma un disco como los planetas? Porque no interacciona. La materia que interacciona tiende a formar discos, pero la que no interacciona tiende a formar objetos esféricos. ¿De acuerdo? Luego hay casos, podemos hablar de las estrellas, etcétera, pero bueno, hablo de masas difusas, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque nos dice mucho de la propiedad de la materia oscura que seguimos sin saber lo que es. Sabemos que interacciona débilmente. Es más, calculamos la fuerza de la interacción y este tipo de fenómenos nos dicen, cuando digo débil no me refiero a que es débil en el sentido de que una persona no tiene fuerza, sino de que la interacción es una interacción nuclear débil, que son las interacciones que rigen las desintegraciones nucleares y producen los neutrinos en el corazón de las estrellas y dan lugar a esos procesos que hacen que las estrellas brillen y que nosotros estemos aquí, ¿de acuerdo? Luego es física, digamos, fehaciente, conocida por todos.
Y iba a hacer otra cosa, pero bueno, se me ha olvidado y así tardo menos. Esto es un mapa de materia oscura sacado con esta técnica de lentes gravitacionales hecha por el experimento DES, Dark Energy Survey. Está pensado para estudiar la energía oscura, pero también miden las distribuciones de materia oscura, y un grupo del CIEMAT donde yo trabajo pues está aquí en DES y lo pongo para hacerles publicidad, ¿no? Esto hicieron un survey, que es una toma de datos durante un cierto tiempo. Esto es una región muy pequeña del universo, y lo que se ve aquí es un mapa de colores. El rojo quiere decir que hay una gran concentración de materia oscura, y el azul es que hay una baja concentración de materia oscura. La distribución no es uniforme, hay pequeñas fluctuaciones de un lado a otro. Y lo que vemos aquí en las fotografías y las rayas señalan que, por ejemplo, en esta zona azul no solamente hay poca materia oscura, sino que alguien se dio cuenta de que, aparte de unos puntajos, está todo oscuro, no hay galaxias. Aquí hay un punto rojo y aquí otro, donde vemos que hay gran cantidad de galaxias, cúmulos de galaxias. De hecho, si yo hago esto de forma sistemática, termino comprobando que donde hay mucha materia oscura, se concentra la materia visible. Tiene lógica, porque si hay mucha más materia oscura que materia visible, es lógico que la gravedad... Bueno, lógico. Es razonable pensar que la fuerza gravitatoria de la materia oscura, que es superior, domina cómo se acumula y cómo se acumula la materia visible. Este dibujo de la derecha es el mismo que el de la izquierda, pero los puntos grises son datos de observaciones visibles, infrarrojos, etcétera, con telescopios de galaxias. Entonces veis que los puntos grises, las galaxias, los cúmulos de galaxias, se concentran en torno a la materia oscura y no al revés. Es importante porque una de las grandes incógnitas que hay en el origen y evolución de las galaxias es que en realidad no se entendía muy bien cuál era el proceso de formación de las galaxias en los primeros estadios de evolución del universo, porque solamente la gravedad de la materia visible parecía no ser suficiente para que se hubieran formado galaxias tan rápido. Ahora se piensa que seguramente la materia oscura jugó un papel importante en ese proceso de acreción de materia visible en los pozos de potencial gravitatorios de la materia oscura para formar estas galaxias. Dicho esto, por honestidad, tercera vez, decir que hay nuevos estudios que dicen que eso tampoco es realmente concluyente. O sea que esto habría que ver, yo tampoco puedo decir con certitud o con cierta verosimilitud si realmente es así o no. Pero desde luego que la materia oscura juega un papel importante, y aquí me he saltado las transparencias, donde explico que si en este caso no, al menos en la estructura a gran escala del universo, que es terriblemente homogéneo y es filamentoso, los filamentos sí que realmente están formados en los puntos en los filamentos donde se concentra la materia oscura, pero no hoy, sino en el momento del Big Bang. De esto podemos hablar más tarde, porque eso sí que es magia negra. Bueno, y entonces, digo que no sabemos lo que es la materia oscura, pero sabemos varias cosas. Sabemos que tiene masa, sabemos que colisiona poco consigo misma, las interacciones son débiles, sabemos que, como forma halos en torno a las galaxias, sus velocidades típicas son inferiores a la velocidad de escape de las partículas de los sistemas galácticos. Si yo pongo en órbita una cierta nave en torno a la Tierra, por ejemplo los satélites del GPS, les doy un poquito más de velocidad, se van a tomar viento de la órbita y os quedáis sin el tontón. Y nos volvemos tontons todos. Entonces es importante que para que las partículas se queden en un sitio tengan una velocidad inferior a la velocidad de escape. Sabemos que las velocidades típicas de cualquier cosa que sea la materia oscura es del orden a lo mejor de 200 km por segundo. ¿Vale? Y bueno, hay candidatos, se ha hablado de enanas marrones, agujeros negros primordiales, machos, que es un tipo de objeto compacto masivo, enanas blancas que no vemos, una serie de objetos. Algunas de estas hipótesis están prácticamente descartadas, otras no. Pero una, que la pongo porque es en lo que yo trabajo y me gusta más que las demás, pero no por ello quiere decir que sea la más plausible, es que la materia oscura está hecha por partículas elementales. Y yo aquí tengo un sesgo, he hecho toda la vida partículas elementales, he buscado bosones de Higgs, hemos encontrado bosones de Higgs, y uno tiende a pensar que de un modo u otro tendría sentido que estuviera hecho de partículas elementales que hasta ahora no hemos detectado. ¿Y por qué? Porque hay una partícula muy parecida, que es el neutrino ese que al principio dije que volvería a salir en la película al final. Y es que si los neutrinos fueran mucho más masivos, mucho más gordos, y fueran a velocidades no relativistas, velocidades como la del Sol en torno al centro de la galaxia, por ejemplo, pues realmente serían unos candidatos buenísimos para la materia oscura. Y existen, los estamos buscando. Pueden ser neutrinos gordos, pueden ser partículas supersimétricas, no lo sabemos. Y por eso hacemos experimentos. Serían partículas que formarían halos galácticos, interaccionarían poco entre sí,
y sería muy difícil detectar porque no solamente interaccionan poco consigo mismas, sino que interaccionan poco con la materia normal. Si no, estaríamos constantemente dándonos cuenta de que existen. Un ejemplo típico es que, vamos a hacer un ejercicio que si no la gente de mirar y escuchar se aburre. A ver, poned todos el dedo gordo así para arriba. No, pero no te rías, para arriba, en serio, no es de vergüenza. Entonces, con el pececito vais dando así como un segundo, taca, taca, taca. Bueno, pues cada vez que deis con el pececito, pasa por la yema de vuestro dedo 1 billón con B de neutrinos relativistas. ¿De acuerdo? ¿Quién ha notado la presencia del neutrino? La respuesta es muy fácil, es ningüino. ¿Qué es lo que dice el esquimal cuando va a cazar pingüinos y no encuentra ninguno? Es un chiste muy bueno que se me ha ocurrido a mí esta mañana. Bueno, hay muchos experimentos y como he dicho que eran 5 minutos, ya llevo 4, pues voy a utilizar los otros 3 que me quedan. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues yo voy a poner un ejemplo de una cámara de niebla, ¿qué es esto? Evidentemente aquí no vamos a usar materia oscura. Una cámara de niebla es una pecera, literalmente, con un gas, que en este caso es alcohol, pesado, difuso, sobresaturado, y cuando pasan partículas elementales cargadas, ionizan ese gas y en torno a esas burbujas ionizadas se producen pequeñas burbujitas. Es parecido al fenómeno por el que se forman las gotas de agua en las nubes, ¿de acuerdo? Y entonces vemos que hay varios tipos de trazas. De vez en cuando veis unas cortitas y gordas. Cuando veis una decís, ¡ya, esa! ¿Vale? Eso es una partícula alfa, que es un núcleo de helio, 2 protones y 2 neutrones, interacciona mucho con la materia, deposita muy rápido toda su energía, por eso vemos que es gorda y corta, ¿de acuerdo? Pero veis que la gran mayoría son unas trazas difusas que van ahí, que no tienen, parece que no tienen orden ni concierto, van dando vueltas, y esos son casi todo electrones, que van perdiendo energía poco a poco al interaccionar con el material. ¿De dónde vienen esas partículas? De la radiactividad natural. Si pusieras a cámara aquí, la veríais. Hay radiactividad natural en todas partes, no solamente en las centrales nucleares. Hay que utilizar luego. Y nosotros utilizamos un principio parecido. Aquí las trazas se ven porque tengo una linterna de LED a la izquierda e ilumino las burbujas. Lo que nosotros hacemos es construir detectores con un principio básico. Cogemos un barril que podría ser de cualquier marca conocida, tipo, pues puede ser Boldam o Mau o algo así. Y en vez de cerveza lo llenamos de argón, que es un gas noble líquido. Cuando las partículas estas, alfa y electrones y demás, pasan por ese material, producen excitación e ionización igual que aquí, o igual que pasa en la atmósfera, que vemos las auroras boreales. No os estoy engañando. Podéis ver fotos de eso. Entonces, eso emite pequeños destellos de luz que podemos registrar con unos detectores, que se llaman fotomultiplicadores, que están por aquí. Entonces, viendo cómo es la forma del pulso de luz, su distribución temporal, podemos saber qué tipo de partícula produce la interacción. Si yo hiciera un detector suficientemente preciso y bueno, sería capaz de eliminar todos los electrones y todos los alfas de la radiactividad natural y todos los neutrones, para los frikis, que me van a preguntarme los neutrones, y sería capaz tal vez, bueno, si quito los alfas y los electrones vería la pantalla negra y tal vez podría haber una colisión de una partícula de materia oscura, un WIMP, y es lo que queremos hacer. Para eso estamos construyendo un detector que se llama DarkSide. DarkSide, el nombre es pura casualidad, no creéis que tenga que ver con el lado oscuro. Se lo inventó un italiano y es mera casualidad. Y lo vamos a instalar en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, una tierra duramente azotada por terremotos y avalanchas, y esto lo digo completamente en serio, es dura la vida allí. Pero esta gente sale adelante y, curiosamente, y esto se me acaba de ocurrir mencionarlo, a pesar de la devastación y de la necesidad de dinero para obras públicas y demás, ellos siguen apostando por la ciencia básica y ponen mucho dinero en este laboratorio. Esto, alguien que no va a ver este vídeo podría tomar nota de ello. Entonces, es un detector que es un gran barril de cerveza que hemos sacado la cerveza, lo hemos limpiado, lo hemos llenado de argón líquido con 20 toneladas de argón líquido. Bueno, no lo hemos hecho. Lo vamos a hacer en los próximos 5 años. Tenemos uno que es igual, pero chiquitín, donde solamente hay 50 kilos de argón líquido y aquí se ven los fotomultiplicadores y demás. Y entonces tomaremos datos en 2001 y es justo el proyecto en el que estoy trabajando ahora. O sea, que no esperéis que os enseñe resultados porque todavía no lo hemos construido. De momento no tenemos señales de materia oscura de tipo WIMP, pero estamos buscando y, bueno, estamos convencidos, bueno, es un plano de detección de fotomultiplicadores más modernos que estos, de silicio, ¿vale? Los que pensamos utilizar. Y este es el aspecto que tendrá el detector. Estos son los Apeninos, esta es la parte de superficie de los laboratorios. La zona experimental está debajo de las montañas para filtrar las señales de los rayos cósmicos, que nos estropearían la medida. Y esto es la pinta que tiene. El barril está dentro de esta bola, que está dentro de este cuarto, donde hay sustancias especiales que cuando pasan partículas indeseadas como rayos gamma, luz energética, neutrones u otras partículas, nos dicen, ¡hey, que este es un mentiroso! Y lo quitamos del barril de cerveza
para no dar un falso positivo. Y tendrá esencialmente esta pinta, solo que será un barril 400 veces más grande que el barril de Mao que está detrás de la barra. ¿De acuerdo? Bueno, voy a acabar haciendo una pequeña consideración, y además ya nos relajamos porque claramente es la última transparencia. Esta foto la ha visto todo el mundo, creo que varias veces. Es una foto que estáis en la casa de campo con una cámara reflex. Un día de estos normales de verano de Madrid, que no podemos sacar el coche y se ve así. No, en serio, lo que quería decir es que, bueno, hay un esfuerzo muy importante, tanto a nivel teórico como a nivel experimental, para entender qué es la materia oscura, y hay muchos experimentos. Unos buscan WIMPs, o buscamos WIMPs, otros buscan otras cosas, hay observaciones astrofísicas, estudios cosmológicos y demás. Y bueno, algunos somos optimistas, o casi todos, porque para hacer ciencia hay que serlo, y confiamos en que quizá dentro de 10 años sepamos qué es la materia oscura. Es posible que no, y eso será más interesante porque la belleza de la ciencia es encontrar aquellas cosas que realmente no te esperas. Y lo que sí hago es animar, no sé si hay mucha gente joven, animar a que seáis partícipes de la aventura. Una forma de hacerlo es que aquellos que estudiéis carreras, no tiene que ser físicas, puede ser química, puede ser ingeniería, podéis participar en proyectos de investigación fundamental, sea en el CIEMAT o en otros laboratorios, y estáis invitados, estáis invitadas, también vosotras, que no se os excluye de la ciencia, a participar en estos grandes proyectos. Dicen, bueno, ¿y el resto? Los que somos asiduos bebedores de cerveza, ¿qué hacemos? Pues bueno, no defraudar Hacienda y luego reclamar a vuestros gobernantes que se gasten más dinero en salud, educación, investigación y cultura, y menos en aeropuertos en los que ni siquiera hay aviones. Muchas gracias. Esto es lo que espero. Bueno, repito la pregunta para los de la fila justo después de este señor que no lo han escuchado. Dice que si son partículas supersimétricas, que finalmente serían bosones y leptones, que ya los conocemos, ¿por qué es tan difícil detectarlos? Para detectar partículas que no están ya en la naturaleza, hay que crearlas. Porque las partículas masivas en realidad a la naturaleza no le gustan mucho y tienden a desintegrarse. De hecho, en la naturaleza las únicas partículas masivas que han sobrevivido son aquellas que no se han desintegrado. Dices, oh, qué tío tan listo, macho. Es la caña. Los electrones no se desintegran porque no hay partículas más ligeras con propiedades similares a las que se puede desintegrar. El protón es estable en principio porque el quark up es más ligero que el quark down y no puede desintegrarse en el neutrón. Pero, por ejemplo, si hay partículas supersimétricas, tienen una gran cantidad de posibilidades para desintegrarse. Es posible que existieran en grandes cantidades en los momentos iniciales del Big Bang, justo después de la inflación, y se hayan ido desintegrando. Entonces, si las queremos estudiar o descubrir, tenemos que producirlas, y para ello hay varias posibilidades. Una de ellas es a través de colisiones en aceleradores como los del CERN, el mismo que el del Higgs. Pero la energía que hemos alcanzado hasta ahora no es suficiente para producir partículas de una cierta masa elevada. Sabemos que por debajo de esa masa no existen. Hay otras formas de buscar ese tipo de partículas que no lo he comentado y voy a preparar. Yo, no sé, tenía casualmente una transparencia, pero la voy a poner mientras hablo. He dicho que hay muchos experimentos buscando materia oscura y concretamente en la Estación Espacial Internacional trabaja el experimento AMS, que está aquí puesto en la estación. También trabaja un grupo del CIEMAT. Buscan materia oscura y ellos podrían identificar también estas partículas supersimétricas, por ejemplo, viendo el espectro de energía de los rayos cósmicos. Esto es el cociente de electrones y positrones y vemos un pico, ¿no? Entonces, actualmente sí que se ve un exceso de partículas en estos espectros que no es compatible con los rayos cósmicos y que podría ser, ojo, podría ser interpretado por partículas supersimétricas. Entonces, no sabemos si las hemos descubierto o no. Es difícil porque si existen son muy masivas. Pero si uno habla con teóricos, te pueden decir que en realidad, desde el punto de vista teórico, a estas alturas, con estas altas masas, es difícil justificar que haya partículas supersimétricas a las energías que estamos mirando. Habría que irse a las energías típicas del Big Bang y no típicas del HC. Bueno, yo no soy física, pero me encantan estas cosas. Y la pregunta es, porque estamos hablando del universo, ¿pero hay materia oscura en nosotros mismos? Bueno, tú piensa que dices, bueno, no he contado realmente cómo pueden llegar las partículas a este detector de barril de cerveza. Y es porque están volando por ahí en el halo de la galaxia y algunas, casualmente, con sus velocidades típicas, pues atraviesan la Tierra. O de hecho la Tierra atraviesa con todo el sistema solar ese mar de partículas, que no sabemos lo que son, de materia oscura. Y alguna choca con nosotros. Entonces, no están como tal dentro de nosotros. Están dentro de ti en el sentido que pueden estar los neutrinos. Los neutrinos lo que pasa es que te atraviesan la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Pero la materia oscura te atraviesa mucho más despacio, 200 kilómetros por segundo.
Entonces, en ese sentido, no es que tú estés llena de materia oscura. Puedes estar llena de pensamientos oscuros. Lo que es evidente, pero quizá no de materia oscura, ¿no? No sé si se entiende. Pero bueno, o sea, no es que esté en un sitio sí y aquí no. Si está seguramente estamos atravesando esa nube de materia oscura. De repente las galaxias rotan cerca y lejos a la misma velocidad y las galaxias se alejan. Entonces dicen, me voy a inventar que existe la materia oscura y la energía oscura. ¿Puede que estemos equivocando nuestra forma de medir las cosas? La pregunta es buenísima, la pregunta estoy bromeando porque es buenísima. Insisto, la honestidad es importante en ciencia y hay varias teorías que pueden explicar, a ciertas escalas, pueden explicar ciertos efectos gravitacionales, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes utilizar una teoría de la gravitación modificada que no es exactamente la ley de Newton, 1 partido por r cuadrado, sino que puede ser 1 partido por r elevado a 2 más epsilon, donde epsilon puede ser algo muy pequeño. Y eso podría explicar ciertas cosas a una cierta escala. Digo una cierta escala porque, claro, esas teorías que genéricamente se llaman MOND, que no sé muy bien lo que quiere decir, pero es eso, gravedad modificada, explican fenómenos muy específicos y cuando se hace una observación nueva, tienen la agilidad de retunear o reajustar el modelo para explicar el nuevo fenómeno. Es lo que llamamos que es una teoría fenomenológica y que no es fundamental. Es decir, tú vas adaptando los parámetros de tu modelo a tus nuevas observaciones. Eso no quiere decir que sea falso, pero es cuando menos sucio y sospechoso. O sea, se parece más al tipo de medidas que toma un gobierno cuando las cosas no van como le gustan. Va poniendo parches hasta que se le cae el edificio entero. Podría ser que se cayera el edificio entero. Esas teorías están duramente dañadas. No son las únicas, pero bueno. Si tú tienes una teoría sencilla, ¿no? Solo una, que tenga muy poquitos parámetros, esencialmente, bueno, tiene 8, pero para lo que nos interesa tiene 3 parámetros, que tenemos muy bien medidos ya solo con una sola medida. Y solo con esa medida somos capaces de explicar las curvas de rotación de galaxias y cúmulos de galaxias, la velocidad de dispersión de las galaxias dentro de los supercúmulos, las lentes gravitacionales en cúmulos de galaxias, el Cosmic Microwave Background, que es el fondo de microondas, y BAO, que son las Baryonic Acoustic Oscillations, que son las oscilaciones bariónicas acústicas que se observan en la radiación de fondo después del Big Bang. Y además, las distorsiones en el desplazamiento al rojo de los supercúmulos de galaxias, lejanos, pero también cercanos. Y además, explica la distribución, por supuesto, utilizando supernovas de tipo 1A. Y es consistente, por supuesto, con la distribución de las líneas Lyman alfa en el espectro del hidrógeno, que es lo que llamamos el bosque de Lyman alfa. Y además es consistente con la formación de estructuras a gran escala del universo en escalas cosmológicas que hablamos del orden de miles de millones de años luz de distancia. Todo eso con esencialmente 3 parámetros, que es la densidad de materia oscura, la densidad de energía oscura, y ahora me quedo aquí trabado en la tercera cosa. Me pasa como al senador académico que decía, hay 3 cosas fundamentales en el programa de la economía de Estados Unidos. Esta es la primera, esta es la segunda, y no le salía la tercera, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay muy pocos parámetros. Está la energía oscura, la materia visible, y solo con esos 3 parámetros y alguno más, uno realmente es capaz de explicar con bastante precisión estas cosas, ¿no? Entonces, esa teoría se llama relatividad general, que además está verificada por otros medios. Entonces, a la hora de apostar, yo no me la jugaría por teorías MOND, que, insisto, por otras observaciones tan duramente dañadas. ¿De dónde sale la materia oscura? ¿Del Big Bang? ¿Lo generó la materia oscura o estaba antes? ¿De dónde sale la materia oscura? Vaya pregunta, ¿no? Depende de lo que sea. Si resulta que hemos pasado por alto ciertos aspectos observacionales, podría ser algo, digamos, macroscópico, podrían ser agujeros negros primordiales, que no son los típicos agujeros negros de materia, sino que son agujeros negros hechos de fluctuaciones del espacio-tiempo al final de la inflación, por ejemplo. Esto sí que ya suena un poco a, no sé, a Darth Vader, ¿no? El Imperio contraataca, cosas así. Si son partículas elementales, depende de qué partículas sean y de qué tipo sean, pues habría que entender con mucho cuidado cuándo se han formado. Ni siquiera sabemos cómo se han formado las partículas que conocemos del modelo estándar de los átomos. Por supuesto, cualquier teórico diría, este tío es tonto, ¿no? Bueno, sí sabemos algunas cosas, pero tampoco hay ciertos detalles que entendemos. Dicho de una forma muy simplista, cuando comienza el Big Bang, cuando he dicho simplista no lo decía en plan de broma, o sea, no es para que os riáis, quiero decir que en principio el Big Bang es una especie de fluctuación cuántica del vacío
o fluctuación del vacío cuántico venido a más porque un presunto campo, que podría ser el campo del inflatón, y esto es culpa de la pregunta que me han hecho, decae y en ese momento produce una expansión brutal instantánea del espacio-tiempo y hace que esas fluctuaciones que son de tamaño cuántico y que nosotros observamos en experimentos de física de partículas, pero no cotidianamente, se hacen de tamaño macroscópico, ¿de acuerdo? Al final de ese proceso se libera una gran cantidad de energía y aunque no conocemos los detalles, sí que pensamos que las partículas que conocemos del modelo estándar se producen porque esa energía, de alguna forma, se desintegra, decae, dando lugar a las partículas que conocemos. Las partículas de materia oscura se podrían haber formado en un proceso similar. Tal vez en el mismo momento, tal vez no, porque de hecho tampoco están claros los detalles. Pero voy a ser provocador, y porque está claro que uno no tiene todas las respuestas, y yo de las respuestas la mayor parte han sido cosas un poco por encima, sí, no muy concretas, y que requieren un poco de acto de fe, esa gran palabra, la fe. Y una cosa curiosa es que el mundo está hecho de materia y no de antimateria, a no confundir con la materia oscura, ¿no? Bueno, la antimateria vemos todos los días, una buena parte de los neutrinos son antimateria, los positrones también. El mundo está hecho de materia y no de antimateria porque en esa época en la que se produce la materia, todo apunta a que la materia y la antimateria se producen en las mismas cantidades. Si fuera así, una vez que el universo se enfría un poco, la materia y la antimateria se vuelven a encontrar, se aniquilan dando lugar a radiación, a luz. Y eso no es así porque algunas leyes de la física no son simétricas respecto a la materia y la antimateria, y de cada 10 elevado a 10 al loro, no 10 por 10, ni un 10 con 10 elevado a 10, colisiones entre materia y antimateria, en una gana la materia a la antimateria. Entonces nosotros en realidad somos una ceniza de un tamaño 10 a la menos 10, el décimo decimal, de lo que originalmente hubo cuando realmente se formaron las partículas. Lo que es curioso, y aquí viene la provocación, es ¿por qué la materia oscura es, bueno, no digo precisamente, pero es del mismo orden, la cantidad de materia oscura es del mismo orden de magnitud que la materia visible? Un factor 5 o 6 para un físico en realidad es esencialmente lo mismo. ¿Por qué hay la misma cantidad de materia oscura que de materia visible? Si hay un proceso físico que está afinado al décimo decimal, ¿qué proceso físico ha dado lugar a la materia oscura? No tenemos ni idea, es una gran incógnita, ¿de acuerdo? Y es el mismo tipo de proceso, es el mismo tipo de asimetría, es otra simetría que casualmente tiene aproximadamente el mismo valor, no tenemos ni idea. Estas son las mejores preguntas porque son las grandes incógnitas y es lo que nos lleva a seguir investigando y a darnos cuenta de que tenemos algo dentro de la calabaza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo.